El día que tu propio hijo te pide que te vayas de tu casa, no te corre de una casa, te corre de tu vida. Marta tenía 62 años, manos ásperas de tanto trabajar y una rutina tan humilde que parecía imposible que alguien pudiera odiarla. Vivía en la misma casa desde hacía 35 años, una casa pequeña, de paredes claras y un patio donde crecían 2 macetas de albahaca y un limonero que ella misma había plantado cuando su hijo era niño. Esa casa no era lujosa, pero era suya en un sentido que va más allá de una escritura. Ahí había criado, ahí había llorado, ahí había sobrevivido. Pero antes de continuar, no olvides de suscribirte y de dejarnos en los comentarios desde donde nos visualizas. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Su hijo se llamaba Iván. 34 años. Buen trabajo, buena ropa, buenos modales frente a los demás. De esos hombres que en reuniones familiares te sirven el plato a su madre y te hacen pensar, qué buen hijo. Pero yo aprendí algo con Marta, los peores golpes casi siempre se dan en privado, donde nadie aplaude ni reclama. Todo empezó, según Marta, de una forma tan pequeña que al recordarla se sentía tonta por no haberlo visto venir. Al principio Iván llegaba más tarde, hablaba menos, se encerraba con el celular y respondía con monosílabos. Cansancio, se dijo Marta. Trabajo. Luego, un día, él soltó la frase que abrió la grieta, mamá, ya estoy grande. Marta sonrió, pensando que era una broma, y le respondió, claro que estás grande, mi amor. Pero Iván no sonrió. A partir de ahí, las conversaciones se volvieron extrañas. Iván empezó a hablar de independencia, de nuevas etapas, de hacer cambios. Marta no sospechó, hasta que una tarde él llegó con una mujer. Se llamaba Lorena. 30 años, mirada afilada, sonrisa impecable, uñas perfectas. Lorena entró a la casa como si ya hubiera vivido ahí toda la vida. Miró el sillón, la cortina, el cuadro de la pared, y dijo con una voz dulce, ¡ay, qué bonito, aunque sí se siente viejito! Marta tragó saliva. No contestó. Por educación, por prudencia, por no arruinarle a Iván su ilusión. Esa noche, cuando Iván dejó a Lorena en su casa, Marta lo enfrentó con cariño, ¿es tu novia? Iván se encogió de hombros. Estoy saliendo con ella. Marta quiso alegrarse. Me da gusto, hijo. Iván respondió, sí, pero hay algo de lo que tenemos que hablar pronto. Ese pronto llegó más rápido de lo que Marta imaginó. Una mañana, Iván se sentó frente a ella con una carpeta. Una carpeta. Como si fuera una junta. Como si su madre fuera un trámite. Marta lo miró confundida, con el café aún caliente en las manos. ¿Qué es eso?, preguntó. Iván respiró hondo, como si fuera el que estaba sufriendo. Mamá, ya no podemos seguir así. Marta frunció el ceño. ¿Así como? Iván se acomodó en la silla y dijo la frase con una frialdad que a Marta le partió algo adentro. Necesito que te vayas de la casa. Marta creyó que no escuchó bien. ¿Qué?, murmuró. Iván insistió, sin levantar la voz, peor aún, calmado. Que te vayas. Lorena y yo queremos vivir juntos. Ya es momento. Tú puedes irte con una tía, o rentar algo pequeño, o, no sé. Pero aquí ya no. Y ahí, en esa mesa donde Marta le había servido desayunos durante décadas, el mundo se le vino abajo. Porque no era solo la petición. Era el tono. Era la seguridad con la que su hijo hablaba de sacarla como si fuera un mueble viejo. Como si la casa no tuviera memoria. Como si Marta no hubiera entregado la vida entera para que ese hombre pudiera sentarse frente a ella con esa carpeta. Marta apretó la taza. Le temblaban los dedos. ¿Y por qué?, preguntó con la voz más calmada que pudo. Iván desvió la mirada. Porque ya es hora. No quiero seguir manteniéndote. Esa palabra fue un veneno, manteniéndote. Marta casi se rió de la ironía. Ella había pagado la casa. Ella había trabajado. Ella había aguantado.
Iván había aportado algunos gastos los últimos años, sí, pero hablar como si ella fuera una carga, eso era nuevo. Eso no venía de él. Eso venía de alguien que le había metido una idea en la cabeza. Y Marta lo supo en el mismo instante. ¿Lorena te dijo eso?, preguntó, directo. Iván se tensó. No metas a Lorena. Marta sintió un escalofrío. Cuando un hijo te dice no la metas, ya la metió él en todo. Mamá, por favor, dijo Iván, intentando sonar razonable. No lo hagas difícil. Yo quiero estar bien contigo, pero tú también tienes que entender, esta ya no es tu etapa. Esa frase, ya no es tu etapa, fue el segundo golpe. No solo la quería sacar de la casa. La quería sacar del tiempo. Como si la vida tuviera fecha de caducidad para las madres. Marta se quedó callada, pero su mente empezó a correr. Recordó cosas. Detalles que antes parecían insignificantes. Lorena preguntando de quién era la casa, Lorena hablando de remodelaciones, Lorena diciendo un día aquí podríamos hacer un cuarto extra, Lorena preguntando si Marta tenía escrituras. Recordó a Iván cambiando su humor cada vez que Marta hablaba de gastos, de herencia, de papeles. Recordó una conversación donde él le preguntó, casi de la nada, ¿tú ya tienes todo arreglado, mamá? Marta se dio cuenta de algo que le heló el alma. Esto no era solo amor. Era interés. Era estrategia. Y su hijo estaba cayendo. O peor, estaba participando. Marta respiró hondo, se levantó despacio y caminó hacia su cuarto. Iván le gritó, ¿a dónde vas? Ella no respondió. Abrió un cajón bajo llave, sacó un sobremanila y lo llevó a la mesa. Lo puso frente a Iván. Aquí están los papeles de esta casa, dijo con voz firme. Y aquí está el nombre del propietario. Iván tragó saliva. Mamá. Marta sostuvo su mirada. Yo. Iván se quedó inmóvil. Marta continuó. Y si me quieres fuera, primero me vas a decir la verdad. ¿Esto es idea tuya o idea de Lorena? El silencio que siguió fue la confirmación más cruel. Iván bajó la mirada, y por primera vez su voz perdió seguridad. No entiendes, mamá. Ella dice que si yo no tomo decisiones, nunca voy a ser un hombre. Marta sintió un dolor seco en el pecho. No porque él quisiera vivir con su pareja. Eso era normal. Sino porque estaba dispuesto a humillarla para probarle a otra mujer que era un hombre. Entonces ya decidiste, dijo Marta, suave. Iván levantó la vista, con culpa. Mamá, no quiero que sufras. Pero, sí. Marta asintió lentamente. Bien. Entonces escucha tú lo que yo voy a decidir ahora. Iván frunció el ceño. ¿Qué vas a hacer? Marta lo miró con una calma que asustaba, incluso a ella misma. Voy a protegerme. Y voy a proteger lo que construí. Aunque tenga que protegerlo de ti. Y ese fue el inicio del verdadero conflicto. Porque Iván pensó que Marta iba a llorar, suplicar, rogar. Pero Marta hizo algo que Lorena no contempló, empezó a moverse en silencio. A revisar papeles. A hacer llamadas. A hablar con un notario. Y cuando Iván se dio cuenta de que su madre no era una anciana fácil de empujar, ya era tarde. Porque el siguiente paso de Lorena no fue pedirle la casa. Fue algo peor. Fue intentar convencer a Iván de que su madre no estaba bien de la cabeza. Y cuando Marta escuchó por accidente esa conversación, entendió que esto ya no era una discusión familiar. Era una traición. Marta no confrontó a Iván cuando escuchó aquella conversación. Se quedó quieta, del otro lado de la puerta, oyendo cómo Lorena hablaba con una seguridad que no dejaba dudas. Tu mamá ya no razona igual, decía. Se le olvidan cosas, se pone a la defensiva. Si no haces algo ahora, luego va a ser peor. Iván no la contradijo. Ese silencio fue lo que más le dolió a Marta.
no la acusación. El silencio. Esa misma semana, Iván volvió a sentarse frente a ella con otro tono, uno nuevo, aprendido. Le habló de médicos, de evaluaciones, de ver si todo estaba bien. Marta lo miró y entendió que la estrategia había avanzado. Ya no se trataba solo de sacarla de la casa. Se trataba de desacreditarla. Marta no gritó. No lloró. Aceptó ir al médico. Sabía que no tenía nada que ocultar. Lo que Iván no sabía era que, mientras él creía tener el control, ella ya había movido sus piezas. El notario había revisado todo. La casa estaba únicamente a su nombre. No había poderes, no había firmas pendientes, no había fisuras legales. Un viernes por la tarde, Marta pidió hablar con Iván. Él llegó confiado, con Lorena esperándolo afuera en el coche. Marta puso sobre la mesa un documento y dijo, sin rodeos, he decidido vender la casa. Iván se puso de pie de golpe. ¿Qué? Marta mantuvo la calma. No para irme a vivir mal. Para empezar de nuevo. Y no voy a dártela. Tampoco voy a dejar que me saquen como si fuera una carga. Iván tartamudeó, habló de Lorena, de planes, de futuro. Marta lo escuchó todo y luego dijo la frase que cerró la herida. Si para ser un hombre necesitas destruir a tu madre, entonces no te hice tan fuerte como creí. Iván se quedó mudo. La casa se vendió rápido. Marta se mudó a un departamento pequeño, luminoso, suyo. Iván y Lorena discutieron como nunca. Sin casa, sin ventaja, Lorena se fue. No gritó. Simplemente desapareció. Iván intentó volver, pedir perdón, hablar. Marta lo recibió una vez, lo escuchó, y le dijo algo que no esperaba. Te amo, pero ya no voy a vivir contigo ni para ti. Eso también es amor. Iván se fue con los hombros caídos. Por primera vez entendiendo que las decisiones tienen costo. Y así terminó todo. No con gritos ni demandas. Terminó con una madre que eligió no ser expulsada de su propia vida. Porque perder una casa duele. Pero perder la dignidad duele mucho más. Y Marta decidió que eso, nunca más. Pasaron los meses y la vida de Marta se acomodó de una forma que nunca imaginó. El departamento nuevo no tenía patio ni limonero, pero tenía algo que no había sentido en años: tranquilidad. Empezó a dormir mejor, a caminar por las mañanas, a hablar con gente que no le pedía nada a cambio. Por primera vez, no se sentía un estorbo en su propia historia. Iván llamó varias veces. Al principio para disculparse, luego para preguntar cómo estaba, después solo para no perderla del todo. Marta le contestó algunas llamadas, no todas. Entendió que perdonar no siempre significa volver al mismo lugar. A veces significa soltar sin odio. Un día, Iván fue a verla sin avisar. Se sentaron en silencio. Él parecía más cansado, menos seguro. Lorena se fue cuando se dio cuenta de que no había casa, confesó. Marta asintió, sin sorpresa. Algunas personas no aman a la gente, aman lo que creen que pueden obtener de ella, respondió. Iván bajó la mirada. Esa fue su verdadera lección. Antes de irse, Iván dijo algo que llevaba tiempo atorado: perdón por querer sacarte de tu casa. Marta lo miró con serenidad. No fue de la casa de donde quisiste sacarme. Fue de tu vida. Y aún así, aquí sigo. Iván se fue distinto. No mejor, no peor. Más consciente. Marta cerró la puerta y apoyó la mano en la pared, respirando hondo. Sonrió apenas. No había ganado una batalla contra su hijo. Había ganado algo más importante: el derecho a no ser desplazada por nadie, ni siquiera por quien más amaba. Y así terminó su historia. No como una madre abandonada, sino como una mujer que decidió quedarse consigo misma. Los días después de la mudanza no fueron fáciles para Marta. Aunque el departamento era tranquilo y la luz entraba limpio por las mañanas,
Había momentos en los que el silencio pesaba más que la soledad. No porque extrañara la casa, sino porque todavía dolía la forma en que había salido de la vida de su hijo. No era un dolor ruidoso, era uno sordo, constante, como un eco que aparecía cuando menos lo esperaba. Iván, por su parte, comenzó a vivir algo que no había previsto. Sin la presencia de su madre, la casa que había querido tanto se volvió fría. Lorena se quejaba de todo. Nada le parecía suficiente. Cada gasto era una discusión, cada límite una molestia. Iván empezó a notar que el amor que ella decía sentir se activaba solo cuando había comodidad. Cuando no la hubo, el trato cambió. Una noche, después de una discusión particularmente dura, Iván se quedó solo en la sala y entendió algo con una claridad que le dio vergüenza. Nunca había sido valiente. Había sido obediente a la persona equivocada. Sacar a su madre no había sido una decisión madura, había sido una rendición. Semanas después, Lorena se fue. No dio discursos ni explicaciones largas. Solo dijo que esa no era la vida que quería. Iván se quedó mirando la puerta cerrarse, sintiendo que había perdido algo importante, y que lo había hecho con sus propias manos. Pasaron varios días antes de que se atreviera a buscar a Marta. Cuando finalmente lo hizo, no fue para pedirle nada. Fue para verla. Marta lo recibió con respeto, pero sin prisa. Ya no era la mujer que corría a arreglarlo todo. Se sentaron frente a frente, como dos adultos que habían sobrevivido a una herida compartida. Pensé que eras una carga, dijo Iván, sin rodeos. Y ahora me doy cuenta de que la carga era mi miedo a crecer. Marta lo escuchó sin interrumpirlo. Eso pasa cuando uno confunde independencia con ingratitud, respondió. No te juzgo, Iván. Pero si aprendí algo, el amor no debe humillar para existir. Iván bajó la mirada. Te fallé. Marta asintió lentamente. Sí. Pero fallarte no te define. Lo que hagas después, sí. Hubo un silencio largo. No incómodo. Necesario. Iván respiró hondo. No quiero perderte. Marta lo miró con una mezcla de ternura y firmeza. No me perdiste. Pero ya no voy a vivir para sostenerte. Ahora nos vamos a querer distinto. Iván entendió, aunque doliera. Esa fue su verdadera consecuencia, no el abandono, sino el límite. Con el tiempo, la relación se reconstruyó, no como antes, sino mejor. Sin dependencia. Sin manipulaciones externas. Sin culpas heredadas. Marta volvió a plantar albahaca en el balcón del departamento. Iván empezó terapia, algo que nunca pensó necesitar. Ambos crecieron, cada uno desde su lugar. Y aquí está el cierre real de esta historia. Marta no perdió a su hijo. Iván no perdió a su madre. Pero ambos perdieron algo que ya no necesitaban. La idea de que el amor se demuestra sacrificándose hasta desaparecer. A veces, la mayor enseñanza no viene cuando alguien se va, sino cuando aprende que no puede empujarte fuera de tu propia vida sin pagar el precio emocional de haberlo intentado. Y Marta, por fin, descansó. Si te gustó esta historia, no olvides de dejar tu like y de suscribirte para más historias y de dejarnos en los comentarios desde donde nos visualizas. Hasta la próxima historia.